Jóvenes, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Empezaremos. Les recuerdo que estamos ya prácticamente en la recta final de la materia. Entonces, hoy vamos a terminar el tema de quemaduras, vamos a ver algo del tema de intoxicaciones y, si no me equivoco, tenemos 2 clases más después de esta y con eso estaríamos concluyendo todo el temario. ¿Ya? Seguimos trabajando de la misma forma. Les recuerdo que cada clase se les pasa un cuestionario para que ustedes respondan. Este cuestionario bueno, tiene un valor de 5 puntos, que tienen que hacerlo dentro de la semana, ¿ya? Todas las respuestas del cuestionario, por si acaso, son de libro. Trataremos de estudiar, leer el libro. No es de internet. El internet tiene mucha información. Mucha de la información del internet, por ejemplo, es de conocimientos básicos y otros son para práctica hospitalaria. Y lo que nosotros hacemos es atención en la calle, no es en el hospital. De ahí de que a momentos no coinciden las respuestas. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir con el tema. Sí, dígame. É possível que quando eu não tiro 5 pontos no trabalho, dizer qual é a resposta certa? Ou por que eu não tirei? Fazer um comentário. No le puse el por qué. Não, é que quando eu não tiro 5 no questionário, ¿Ya? tá? Aí não tem comentário do que seria a resposta correta. A ver, deme su nombre. ¿Cuál es su nombre? É Jorge Alves. Jorge Alves. A ver, déjeme revisar, a ver, lo voy a ver. Lo que generalmente lo que generalmente hago es, para que tengan todos una idea, es yo reviso el cuestionario, ¿ya? Una vez que yo reviso el cuestionario, entonces les pongo 5 puntos. Pero si a alguien no le pongo los 5 puntos, generalmente le pongo el por qué, ¿no? Por ejemplo, la 5 está mal, la 2 está mal, la 1 está mal, o la 1 y la 3 está incompleta. Para que ustedes sepan qué pregunta, por lo menos, está mal o incompleta. Eso es lo que generalmente hago. Ahora, si es que ustedes han entregado su trabajo tarde, es decir, lo han entregado después de la fecha que tenemos como límite, que está en la plataforma, ahí es directamente, vale medio punto. O sea, media nota nomás ya vale. Y ahí sí no les pongo nada. Directamente le pongo 2 o 3, dependiendo del trabajo. ¿Ya? Y ahí sí no le pongo que ha entregado tarde ni por qué, nada. Perdería más tiempo, ¿no? Por eso he tratado de aclararles en todas las clases de que trabajo que sea entregado después de la fecha límite de entrega, solamente vale la mitad, ¿ya? Entonces, cosa que el estudiante ya sepa, yo estoy entregando 3 días después de la fecha, yo ya sé que va a valer solamente la mitad. Y cuando vea mi nota a la mitad, entonces ya no me voy a preguntar, ¿y por qué vale la mitad? Porque yo ya sé que he entregado tal. ¿Ya? Pero déjeme revisar y le aviso ya lo más antes posible a ver qué es lo que ha pasado. ¿Con el último trabajo ha pasado eso? Jorge, ¿con el último trabajo ha pasado eso o con qué trabajo? Como, doutor? ¿Con cuál de los trabajos ha pasado eso de que no le he puesto? Ah, sim. Eu vou dar uma olhada. Me parece que nenhum. Mas eu vou olhar, conferir direito então essa semana. Depois, semana que vem, eu lhe retorno. Ah, ya, de acuerdo. Tá bom? De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Ahorita empezamos un ratito.
Bueno, estamos hablando de las quemaduras. En las quemaduras hemos visto, recuerden, los grados de quemadura y también el porcentaje, la extensión de la quemadura. Esto es muy importante para que en todos los pacientes que veamos, pues tengamos nosotros que decir qué grado de quemadura tiene el paciente y qué porcentaje de cada uno de los tipos de quemadura. Recuerden que la quemadura los hemos dividido en quemadura de tipo A, tipo AB y tipo B, ¿ya? También hemos visto algunos tipos especiales de quemadura. Quemadura de la vía respiratoria, quemadura de lo que es la quemadura de sol, quemadura por químicos y demás, ¿no? Hay un cuadro en el tema de quemaduras que es muy interesante. El cuadro se llama insolación, así se llama el cuadro, ¿no? Es un cuadro que es muy común y muy simple, pero podría llevar a la muerte. De ahí la importancia de conocer. Entonces, vamos a ver la insolación para después pasar al tema de intoxicaciones. Compartiremos, compartir. De acuerdo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, doctor. Sí, doc. Sí, doctor. De acuerdo, entonces, este cuadro se llama insolación. ¿En qué consiste la insolación? Entonces, hay muchas personas, y muchas veces he puesto como ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si las clases estarían normales y resulta de que, bueno, pues el gobierno quiere cerrar la universidad? Al cerrar la universidad va a perjudicar a muchos estudiantes que ya están a media carrera, ya están terminando y demás, ¿no? Entonces, como modo de protesta, decidimos bloquear las calles, ¿no? ¿En qué horario vamos a bloquear? Generalmente el bloqueo, lo ideal es de que sea a mediodía. ¿Por qué a mediodía? Porque a mediodía es donde más hay movimiento. Entonces bloqueamos avenidas principales y vamos a bloquear donde la hora y la exposición del sol es más fuerte, ¿no? Entonces, vamos a estar expuestos al sol. Entonces, vamos a estar parados en la calle expuestos al sol. Pese a estar con paraguas o algo que nos proteja, vamos a estar expuestos al sol, ¿no? Esa exposición prolongada a los rayos del sol nos puede producir un cuadro que se llama insolación, ¿no? Entonces, producido por la acción de los rayos solares en forma directa y prolongada sobre el cuerpo. Cuando es directo sobre el cuerpo, es más rápido, pero en algunos casos, por eso les decía, aún incluso estando con paraguas o con una gorra, un sombrero y demás, igual nos vamos a estar calientes por el sol y vamos a hacer un cuadro de insolación. Este cuadro de insolación tiene dos periodos. Un periodo que sería el inicial y un segundo periodo que es el más grave, el más crítico y el más con mayor riesgo de muerte, ¿ya? En el primer periodo, ¿qué ocurre? O sea, cuando estamos prolongados, cuando estamos parados en la calle, expuestos a los rayos del sol, ¿qué vamos a presentar? Transpiración, ¿no? Entonces vamos a transpirar. Al transpirar, por el calor que tenemos, al transpirar hay que estar conscientes que lo que está ocurriendo es de que nos estamos deshidratando, estamos perdiendo líquido, pero no solamente agua, no solamente H2O, también estamos perdiendo electrolitos, sodio, cloro, potasio y demás, ¿no? Entonces, prácticamente nos vamos a deshidratar, vamos a perder líquido y vamos a perder electrolitos, es decir, vamos a hacer, si quieren ser más exactos, una hiponatremia, una hipocalemia, una hipocloremia. Va a disminuir el sodio, cloro y potasio, que son los electrolitos más importantes, ¿no? Bueno, por la calor misma, la piel se va a tornar roja. Nos vamos a volver rojos, rubicundos, congestivos, y vamos a empezar con una cefalea. Y aquí empieza el problema. Entonces estamos con un dolor de cabeza, ¿ya? Primero viene el dolor de cabeza. Primero viene la transpiración y luego se va a venir el dolor de cabeza. Posteriormente, vamos a tener molestias abdominales, nos va a doler el estómago. Y generalmente, cuando nos duele el estómago, generalmente pensamos
de que hay algo que nos ha hecho mal, ¿no? Entonces he debido comer alguna cosa o algo así, ¿no? Entonces pensamos de que algo nos ha hecho. Y empezamos a tener un estado de angustia. Esto ya es como consecuencia de la pérdida de electrolitos y también de líquido, ¿no? Tenemos náuseas, hay veces vómitos, mareos, vértigo. Esta es la primera etapa. Si nosotros descubrimos el cuadro en esta primera etapa, lo que tenemos que hacer es llevar al paciente a un lugar de sombra. Hay que alejarnos de la exposición del sol, del calor. La clave es enfriar al paciente y, lógicamente, también hidratarlo, porque el paciente ha perdido líquido y electrolitos. Hay que llevarlo a la sombra y hay que darle líquido. Cuando el paciente esté con todo esto, y lógicamente el paciente se recupera, se normaliza y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa si nadie hace nada y el paciente se sigue exponiendo al sol y se sigue con lo mismo? Vamos a entrar a un segundo periodo. Y este segundo periodo, la cosa ya es más grave. ¿Qué va a pasar en el segundo periodo? Se va a interrumpir la transpiración. El paciente ya no va a perder líquido, porque la pérdida de líquido también tiene un límite. El organismo no va a dejar que se siga perdiendo. Cuando ya la pérdida es extrema, ya no se pierde más líquido, ¿ya? Y nosotros al perder líquido, también perdemos calor y también enfriamos al cuerpo. Ese es el objetivo de la transpiración, ¿no? Pero como ya no vamos a perder líquido, prácticamente no vamos a poder perder calor y vamos a empezar a calentarnos por dentro. Bueno, el paciente, además de esto, y por la misma pérdida de electrolitos y por el mismo aumento de la temperatura, el paciente va a empezar con delirios, va a empezar a desconocer a las personas, a no saber quién es y demás. Va a tener taquicardia. Cualquier momento podría perder el conocimiento, podría desmayarse. Su temperatura va a aumentar incluso hasta los 41 grados. Entonces el paciente va a estar con fiebre, pero no es fiebre de infección, sino es fiebre de insolación de un segundo periodo, ¿ya? Podría llegar a tener el paciente convulsiones, como si tendría una epilepsia. La piel está seca y ardiente. El paciente podría llegar, después de todo esto, a hacernos un coma y a morir por solamente la exposición a los rayos del sol, ¿ya? ¿Qué hacemos en el tratamiento? Lo ideal es que el tratamiento lo descubramos al paciente en el primer periodo, lo ideal. Pero si lo descubrimos en el segundo periodo, pues igual hay que hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, alejamos a la víctima de los rayos del sol, le ponemos en la sombra, y la clave es enfriarlo e hidratarlo, sería la clave prácticamente, ¿no? Le tratamos de quitar la mayor ropa posible, tratamos de refrescarlo, podemos ponerle paños fríos, compresas mojadas, hielo, en áreas del cuerpo, en la cabeza. Si el paciente estaría consciente, podemos administrarle bebidas, líquido, agua, ¿no? Aunque lógicamente el agua solamente es H2O, solo es eso. Y lo que también el paciente necesita es electrolitos, ¿no? Entonces, lo ideal sería también darle los electrolitos. Pero estamos en la calle, entonces no hay opción a escoger a momentos, ¿no? Si tendríamos agua, podemos darle agua. Si el paciente está inconsciente, lo que hacemos es masajes. Masajes en los brazos, en las piernas, con toallas húmedas, para tratar de enfriar al paciente y que la circulación también vaya mejorando en el paciente, ¿ya? Este cuadro se llama la insolación. Bueno, vamos a ver otro cuadro. El tema es de intoxicaciones. Este también es un tema interesante. Intoxicaciones y envenenamiento es el tema, ¿no? Son cosas que a momentos pueden pasar en la calle. Entonces, el ejemplo es de que, bueno, estamos en la calle, en un lugar alejado, se podría decir, lejos de un hospital, y de repente nos dicen que hay una persona que se ha tomado un veneno, ¿no? Se ha envenenado. Entonces, ese es el cuadro. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago con esa persona? Lógicamente hay que llevar a un hospital,
pero a momentos no se puede llevar ese rato al hospital. Entonces, ¿qué podría estar haciendo mientras le llevo al hospital? ¿No? O a momentos no hay movilidad, o a momentos no hay familiares, o a momentos el paciente no quiere ir. Entonces, nos ponemos en una situación de decir, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos estar haciendo? Entonces, la ambulancia va a venir, esperaremos, pero hasta mientras, ¿qué hago? ¿No? Bueno, se define tóxico veneno a cualquier sustancia que ingrese al organismo, puede ingresar por vía oral, puede ingresar por la respiración, por la piel o puede ser producida por el cuerpo, pero este tóxico veneno lo característico es de que siempre va a producir muerte celular, lesión del organismo. ¿Ya? Se llama envenenamiento a la exposición a sustancias peligrosas. Pero aquí viene el término sobredosis, que hay que también diferenciarlo. Sobredosis son sustancias peligrosas en exceso. Entonces, la sobredosis solamente es tóxica cuando es en exceso. Los medicamentos que utilizamos en nuestra área, en la medicina, antibióticos, analgésicos y demás, mientras lo demos en dosis adecuadas, no hacen daño. Pero si lo damos en exceso, ahí se volvería una sobredosis y produciría lesiones. En cambio, cuando se habla de envenenamiento, el veneno siempre va a producir lesiones. Pero si se ha tomado poquito, la lesión va a ser menos. Si se ha tomado más, la lesión va a ser más. Lógicamente, también se toma en cuenta el tipo de veneno, ¿no? Todo veneno que el paciente consuma siempre tiene un efecto local y un efecto sistémico, ¿no? Es de lógico. Por ejemplo, muchos pacientes se toman estas sustancias, los herbicidas, ¿no? Generalmente el paciente, en la mayor parte de los casos, consume estas sustancias con fines suicidas. El paciente quiere morirse, no le encuentra sentido a la vida y quiere morirse. Y para eso se toma, ¿no? También existen consumos accidentales, pero más son los consumos con fines suicidas, ¿no? Pero el veneno o la sustancia, el herbicida y demás, cuando entra por la boca al estómago, entonces en el estómago va a producir una quemadura del estómago, podríamos decir, ¿no? Una gastritis, ¿no? Entonces, este efecto a nivel del estómago es su efecto local. Entonces, este veneno ha entrado al estómago y lo ha quemado. Es el efecto local. Pero una vez que el veneno del estómago pase al intestino, en el intestino el veneno se va a absorber. Y una vez que se absorba, el veneno va a ir a todo lado. Se va a ir al cerebro, al hígado, al riñón. A todo lado se va a ir. Y ahí nos va a producir un efecto sistémico. ¿Ya? Muy importante, recuerden que todo lo que se consume en el estómago, como término medio, de acuerdo a lo que es fisiología de Guyton, permanece alrededor de 4 horas en el estómago. 4 horas. Eso quiere decir, si el paciente ha tomado el veneno hace 1 hora, todavía el veneno está en el estómago y todavía podría sacar el veneno. Pero si el paciente ha tomado el veneno hace más de 4 horas, el veneno ya no está en el estómago, ya está en el intestino y ya no hay forma de sacarlo. ¿Ya? Bueno, los venenos los vamos a dividir en dos, corrosivos y no corrosivos. ¿Ya? Corrosivos son venenos que queman, ya sean ácidos o alcalinos, más los ácidos, ¿no? Y no corrosivos son los venenos que no queman. Vamos a ver uno por uno, ¿ya? ¿Qué hacemos con los corrosivos y qué hacemos con los no corrosivos? Vamos primero a los corrosivos. Son venenos que queman. Como el veneno quema, cuando el paciente toma el veneno, entonces la quemadura se va haciendo lentamente. Vamos a encontrar un paciente que va a tener áreas quemadas en la boca, en la lengua, en la garganta y lógicamente también el esófago, el estómago. Van a estar con áreas quemadas en toda esta vía digestiva, ¿no? El paciente refiere dolor y ardor de garganta y de la boca por las mismas quemaduras. No puede deglutir, no puede tragar porque está quemado y al estar quemado le duele. Si le vemos la boca, les revisamos la boca, vamos a ver que en la boca hay áreas quemadas, áreas destruidas por el veneno. El paciente tiene náuseas, en algunos casos tiene vómitos, mareos. Es en estos pacientes que hay que tratar de que el paciente no vomite. Hay que tratar de tranquilizarlo,
Hay que tratar de orientarlo para que no vomite. Es de lógica que si el veneno ha quemado al entrar hasta el estómago, si el paciente vomita, el veneno va a quemar también al salir. Por ese hecho, no es recomendable el vómito. ¿Ya? ¿Qué hacemos con el paciente? Hola. Sí, diga. Y ya. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué hacemos con el paciente? Lo que le vamos a hacer al paciente, le vamos a dar leche, ¿ya? Leche como emoliente. La leche es un neutralizante natural. Entonces le vamos a dar un poco de leche, ¿ya? Para que neutralice el veneno. Y hasta mientras, lo que vamos a hacer, vamos a preparar lo que se llama el antídoto universal. Vamos a preparar el antídoto universal. Vamos a fabricar el antídoto universal estando en la calle. Vamos a ver enseguida cómo se fabrica, cómo se forma, cómo se prepara el antídoto universal. Entonces, la clave va a ser darle el antídoto universal. Nunca inducir al vómito. A los pacientes jamás les puede hacer vomitar por el hecho de que les decía que el veneno ha quemado al entrar. Si le hacemos vomitar, el veneno también va a quemar al salir. ¿Qué sería lo ideal en estos pacientes? Si estaríamos en un hospital, lo ideal sería ponerles esta sonda, esta como manguera, por la nariz, sonda nasogástrica se llama, ¿no? Entonces le metemos por la nariz hasta el estómago. Y una vez que está en el estómago, lo que hacemos es lavamos el estómago por esta sonda. Hacemos un lavado gástrico, ¿no? Es muy fácil, muy sencillo, pero estando en la calle no tenemos pues esta sonda y tampoco las jeringas para hacer lavado. Entonces ahí se vuelve complicado, ¿no? Entonces en la calle lo que hacemos es, le damos la leche y le damos el antídoto universal que enseguida vamos a ver. ¿Qué hacemos con los tóxicos no corrosivos? Estos venenos no queman. Son venenos que el paciente se toma, pero no le ha quemado nada. La boca, la garganta, todo está bien, ¿no? No le ha quemado nada. Entonces, como es un veneno que no le quema, lo que tenemos que hacer con este veneno es sacarlo. Entonces, hay que sacarlo lo más antes posible, siempre y cuando estemos dentro de las 4 horas que les comentaba, las 4 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar? Vamos a hacer que el paciente vomite. Vamos a inducir al vómito, ¿ya? Pero mucho cuidado, no hacer vomitar a los inconscientes o a los que tienen convulsiones o coma. A estos no. ¿Cómo hacemos para que el paciente vomite? Primeramente, le vamos a dar 3 a 4 vasos de leche o agua. Entonces, para aumentar el contenido del estómago y para diluir el veneno. Es más fácil vomitar con estómago lleno que con estómago parcialmente vacío, ¿no? Una vez que le hemos dado el agua o la leche, vamos a introducir el dedo índice en la garganta del paciente para estimular el reflejo del vómito y vómito. Este dedo tiene que ser el dedo del paciente, no nuestro dedo, del paciente. Solamente podríamos meter el dedo en los niños, en los adultos no, ¿ya? Otra opción es darle al paciente jabón, este detergente, el jabón que puede ser en líquido o en barra, raspando. El jabón lo diluimos con agua y le damos. El jabón es un irritante de la musculatura digestiva. Cuando le damos al paciente para que tome, el estómago, tiene varias fibras musculares y varias capas de diferentes direcciones de los músculos, se va a contraer tan fuerte que va a obligarle a vomitar, ¿ya? Le damos jabón disuelto en agua. También podemos darle una solución, una cucharada de mostaza en 1/4 litro de agua, mezclamos la mostaza y le damos, que también es un irritante de la musculatura del estómago. O le damos el jarabe de ipecacuona, 30 ml seguido de 2 a 3 vasos de agua. Este jarabe no hay, pero también está descrito, ¿no? Entonces podemos usar cualquiera de estas para tratar de que el paciente vomite. Bueno, les decía, aún el paciente vomita, siempre se va a quedar restos del veneno. Nunca vamos a lograr que el paciente vomite todo el veneno. No se puede lograr. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es ese
poco veneno que ha quedado puede afectar al paciente. Entonces, igual tenemos que darle antídoto universal, ¿ya? Tenemos que fabricar el antídoto universal. Este antídoto universal está fabricado o está compuesto de estos tres componentes que tenemos que conseguir estando en la calle, ¿ya? Entonces, 50%, si quieren, desde el punto de vista de las cucharas, 2 cucharadas de carbón activado. El carbón activado es un medicamento que se usa como antidiarreico, ¿ya? Este carbón activado en la calle lo vamos a reemplazar con el pan quemado. Entonces vamos a tener que golpear las casas, si estamos en un pueblito, en una provincia, y tratar de ver a alguien que tenga pan, ¿no? Y lo vamos a hacer quemar el pan. Una vez que el pan se queme y esté duro, lo vamos a deshacer y tenemos el carbón activado, ¿ya? Este carbón activado tiene la propiedad de que cuando el paciente consume, absorbe todo el líquido. Entonces, no deja que el líquido pase al torrente sanguíneo. Lo agarra a toda sustancia que esté en el intestino. El segundo componente, 25% o una cucharada de óxido de magnesio. Este óxido de magnesio lo vamos a reemplazar con la leche de magnesia. Esta es la leche de magnesia. Bueno, la leche de magnesia es un medicamento casi natural, se podría decir, que se vende en todo el mundo casi, ¿no? Entonces, es un medicamento que se usa como laxante y antiácido. Entonces, cuando el bebé, los bebitos, los niños están estreñidos, entonces una de las primeras cosas que le dan las mamás es leche de magnesia. Se vende en todo lado, no es exclusivo de la farmacia, ¿ya? Es la leche de magnesia. Esta leche de magnesia actúa como laxante. Entonces, lo que va a hacer en la leche de magnesia es acelerar el tránsito intestinal. Es hacer que el veneno que está en el intestino rápidamente avance para ser eliminado. Y por último, 25% o una cucharada de ácido tánico. El ácido tánico lo vamos a reemplazar con el té concentrado. El té concentrado. Este té concentrado prácticamente, bueno, es la hierba, una hierba que le da color y sabor al agua, que muchos lo utilizan en el desayuno, como té. No estamos hablando de otras hierbas. O sea, la hierba se llama té, ¿no? Estos vienen en sobrecitos, directamente para ponerlos al agua caliente. Entonces, agarramos el sobrecito, lo abrimos y le ponemos a nuestro preparado de antídoto universal. El té concentrado, que tiene ácido tánico, lo que hace es, se agarra de sustancias metálicas, tipo plomo, arsenio y demás sustancias tóxicas que generalmente tienen los venenos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, juntamos estas tres cosas, lo mezclamos y le damos al paciente, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Se llama antídoto universal porque este antídoto nos sirve para todos los venenos. Por eso es universal. Todo. El paciente se ha tomado raticida, veneno para las ratas, se ha tomado paraquat, gramoxone, que son herbicidas, se ha tomado aspirina, se ha tomado anticonceptivos orales, bueno, o cualquier cosa que se ha tomado con fines suicidas para matarse, pues el antídoto universal nos va a servir, ¿ya? Esa es la ventaja, sirve para todo. Le damos mientras el paciente va al hospital o le llevamos al hospital o mientras llega la ambulancia para recogerlo. Otra sustancia tóxica es el monóxido de carbono. Muy importante el monóxido. El monóxido es el gas que se desprende en los incendios, en los autos, por ejemplo, ¿no? Este gas es sumamente tóxico. Cuando un paciente respira este gas, el monóxido de carbono se fija a la hemoglobina cerca de 200 o 300 veces más. Entonces, ese es el efecto mayor y el efecto tóxico de este
de este gas, ¿no? Entonces, al fijarse a la hemoglobina, el monóxido de carbono, pues prácticamente la va a bloquear a la hemoglobina. Y recuerden que la hemoglobina lo que hace es transportar oxígeno y CO2. Entonces, al estar bloqueada la hemoglobina con el monóxido, no hay quien lleve oxígeno y CO2. Y el paciente es como si no respirara, ¿no? Entonces es un paciente que se está asfixiando prácticamente, es una causa de asfixia. ¿Qué va a tener el paciente? Entonces, cuando el paciente se encuentra, por ejemplo, en un ambiente con monóxido, en un incendio, lo que hace es empieza a respirar este gas y su hemoglobina empieza a bloquearse. El paciente empieza a asfixiarse, hace una hipoxia, ¿no? A consecuencia de esa hipoxia, el paciente va a tener presión o dolor de cabeza. Le va a doler la cabeza, ¿no? Y va a empezar a tener confusión. Aquí viene lo interesante. Prácticamente el monóxido va a producir una hipoxia cerebral. Y el cerebro sin oxígeno es un cerebro que se bloquea. Todas las capacidades mentales y demás del paciente van a estar bloqueadas. El paciente no va a saber qué hacer, no va a saber si escapar o si quedarse, no va a saber qué tiene que hacer, se va a bloquear todos sus pensamientos. El paciente está confundido, incapacidad de pensar, en algunos casos el paciente podría vomitar, en algunos casos podría desmayarse directamente, y también en algunos casos podría ser convulsiones y coma. Entonces, esto es lo que tiene el paciente, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues, lógicamente hay que alejarlo de este ambiente contaminado y hay que llevarle a un ambiente con oxígeno, ¿no? Para que el paciente pueda respirar y recuperar. Cuando la cosa es muy grave, cuando el paciente ya está muy mal, el paciente tiene que entrar a unas cámaras hiperbáricas especiales que purifican todo el aire y sacan el monóxido. Entonces, cámaras que no hay en todos los departamentos del país. Eso es la parte mala, ¿no? Entonces, hay que descubrirlos cuando recién está empezando para que no lleguen al estado crítico, ¿no? Otra de las cosas son las picaduras de abejas. Entonces, la abeja, este insecto, en la parte posterior tiene un aguijón, el cual está conectado a una sustancia que él lo utiliza como mecanismo de defensa. Cuando este insecto se ve agredido, se ve amenazado, pues lo que hace es nos mete el aguijón a la piel y nos introduce esta sustancia. Esta sustancia de ninguna forma es un veneno, no es un veneno, pero es una sustancia extraña. Entonces, una vez que ingresa al organismo esta sustancia, el organismo desencadena una alergia, una reacción inflamatoria y alérgica, ¿no? Entonces, la piel se va a tornar rojiza, de un color brillante, además de proceso inflamatorio, va a aumentar de volumen, con harto escozor y demás. Entonces, va a empezar un proceso inflamatorio por una reacción alérgica, ¿no? En algunos casos, esto solamente es local, el área de la picadura nomás. Pero cuando son varias las picaduras, el paciente nos podría hacer lo que se llama un shock anafiláctico, una reacción alérgica generalizada que nos podría llevar a la muerte del paciente. Entonces, sin lugar a duda hay que estar conscientes de que cada persona es especial y cada persona es diferente. Hay personas que son muy sensibles. Hay personas que con una sola picadura de abeja podrían hacer una reacción anafiláctica. Y hay personas que son más resistentes, se podría decir, ¿no? Eh, Generalmente, en una gran mayoría, cuando son varias las picaduras, el paciente podría hacer vómitos, diarrea, cefalea, fiebre, convulsiones, llegando a un shock de tipo anafiláctico y a la muerte. ¿Qué hacemos en la primera instancia cuando te pica la abeja? Generalmente cuando te pica la abeja, tú reaccionas, matas a la abeja
y ahí es donde le arrancas el aguijón. El aguijón se queda en la piel, ¿no? Entonces, este aguijón, dentro del aguijón hay esa sustancia que nos introduce la abeja, que es una sustancia extraña. Entonces, lo que hay que hacer es sacar el aguijón. La mejor forma de sacar el aguijón es esta, con una regla, con una navaja, con un carnet, desplazarlo sobre la piel para sacar el aguijón. Esa es la mejor forma, ya que si nosotros lo agarramos con los dedos, con una pinza, vamos a apretar y vamos a meter más de esta sustancia dentro de la piel. Cuando la picadura es pequeña, solamente un área de la piel, lavamos con agua, con jabón, desinfectamos, podemos aplicar hielo, ponemos profilaxis antitetánica, corticoides, que son antiinflamatorios y antialérgicos, para que el proceso inflamatorio y alérgico ceda, ¿ya? Cuando la cosa es grave y todo el paciente a nivel sistémico se está afectando, generalmente damos antihistamínicos, antialérgicos, y hay que llevar al paciente a un hospital o hay que llamar a una ambulancia. Otra picadura o otra sustancia, otro insecto peligroso es el escorpión. De la misma forma, el escorpión nos pica con la cola de aparte de atrás. Y también, en este caso, la sustancia que nos va a introducir es una sustancia que nos va a producir una reacción alérgica generalizada, que podría llevarnos a la muerte, ¿ya? La muerte es por alergia. Ahora, sin lugar a duda, hay algunas especies de estos insectos que son mortales, que ahí sí te mete un veneno al punto de llegar a matar. Pero son especies raras, no son todas, ¿no? Generalmente, la picadura de este insecto produce un dolor ardiente y quemante, intenso, además de edema, mareos, náuseas, vómitos, disnea, pero leve, dificultad para respirar. En los niños podría ser causa de insuficiencia cardíaca, incluso de muerte. El tratamiento es el mismo en el caso de la picadura de abejas. Aplicamos antihistamínicos, antialérgicos, analgésicos, lavamos, aplicamos pomadas. Bueno, si en personas muy sensibles o que ya están haciendo una reacción generalizada, pues lógicamente tendremos que aplicar medicamentos contra la alergia, como la adrenalina, para que el paciente no tenga riesgo de muerte, ¿no? Bueno, quedaremos ahí para no cansar a los jóvenes. Ahora sí, a ver, llamaremos lista. Atentos a la lista. Ahí vamos. Gustavo Adolfo. Gustavo presente. Sergio Alejandro. Jorge Alves. Presente, doutor. Stephanie Alves. Presente, doutor. Rosa Amelia. Presente, doutor. José Anderson. Presente, doutor. Miguel Ángel. Miguel Antonio. Artur Antonio. Presente, doutor. Akemi Ayala. Presente, doutor. Fernanda Belén. Luis Claudio. Bruna da Silva. Presente, doutor. Manuel Dacimar. Presente, doutor. Sara de Lima. Presente, doutor.
Rocío Ferrufino, Presente, doctor. Luis Philip, Aide Fuentes, Presente, doctor. María Goretti, Kelsey Grisel, Jorge Ignacio, Mateus Igor, Presente, doctor. Andrés Isaías, José Clau, Presente, doutor. Karina Lalesca. Presente, doctor. De acuerdo. Doutor, Luiz está aqui. É que minha internet caiu em um momento. Enseguida. Nicole Desma, Glaucia Leticia, Presente, doutor. Pedro Lucas, Presente, doutor. Rafael Lucero, Presente, doctor. Eder Luis, Presente, doutor. Denicio Marlón, Maureen Michel, Presente, doctor. Ilmar Moyo, Marcos Octavio, Presente, doctor. Sabrina Olivera, Ana Patricia, Melanie Peredo, Marcos Roberto, Presente. Yamir Román, Presente, doutor. Jair Silva, Presente, doutor. José Weimar, Kessia Talita, Presente, doutor. Damaris Vieira, Amanda Victoria, ahora sí, ¿quién estaba? Luis, ¿no? Isso, doutor, Luiz Felipe. ¿Dónde está? Luis Felipe, de acuerdo. 17. Doctor, buenos días. A mí no me puso asistencia, no pude hablar ¿Cuál a es su tiempo. nombre? Arteaga, soy el número 2, Sergio Arteaga. Sergio Arteaga, de acuerdo. Gracias. A ver, ¿dónde está? Aquí. Sergio Alejandro Arteaga, ya le puse. Kelsey Grisel. ¿Dónde está la Kelsey? Kelsey Grisel. Bueno, jóvenes, entonces les voy a mandar el cuestionario para que trabajemos esta semana. La próxima semana terminamos este tema y comenzamos el otro para darles más tiempo para hacer sus actividades, ¿ya? Y no tratar de llenarlos con demasiada información, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario que quieras hacer? Nada. Creo que no, doctor. Bueno, jóvenes, entonces, que tengan un fin de semana excelente. Que Dios nos siga bendiciendo y protegiendo a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Gracias. Hasta la próxima, Gracias, doutor. doutor. Hasta la próxima, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.